Muy buenos días a todos. Espero que estén bien y que Dios les está guiando a través de sus estudios de hoy. Damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí unidos, aún a través de la distancia en capilla, trabajando juntos, viendo lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra aún. Y vamos a poder ver a través de su palabra en esta semana todo lo que tiene que ver poco a poco del tema de lo que es la excelencia académica. Nuestro lema del año es la excelencia académica y queremos ser así obreros aprobados, personas hábiles y capaces en entender y en aplicar la palabra de Dios tanto a nuestras propias vidas como a las vidas de los demás. Entonces vamos a orar y comenzar el tiempo de nuestro estudio aquí esta mañana. Y de ahí veremos lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Oremos. Nuestro amado Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el privilegio de ser llamado tus hijos y de poder estudiar aquí en el seminario. Gracias por el privilegio de poder conocerte a través de tu palabra y a través de todo lo que nos has revelado en ella. Que tú seas nuestra guía, nuestra meta a través de estos tiempos de capilla esta semana, que con el fin de conocerte mejor y poder poner en práctica las cosas que nos estás enseñando. Ayúdanos a ser en sí, a tener la excelencia como marca fija en nuestras vidas, en nuestro carácter, que seamos para tu honra y gloria. Oramos esto en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, la excelencia es un asunto poco hablado y practicado entre los creyentes. La realidad es que es algo que muchas veces nos cuesta pensar y nos cuesta hacer, pero es porque quizás muchas veces no es una cosa muy pensada, no es una cosa muy hablada entre los creyentes. Y me pregunto por qué. ¿Por qué no es una cosa tan pensada y no es una cosa tan hablada entre los creyentes cuando realmente es una pasión total para la mayoría de los trabajos en el mundo? Hay libro tras libro que se escribe con el fin de ser quizás contabilizadores excelentes, médicos excelentes, abogados excelentes, periodistas excelentes. Pero cuando llegamos a pensar de un pastor, predicador, teólogo, profesor, maestro, no nos ponemos a pensar muchas veces de cómo es la excelencia y cómo es que debe ser la excelencia en la vida de un obrero de Dios. ¿Cuándo es la última vez que escuchaste un sermón o una charla sobre la excelencia? Ni puedo recordar en sí la última vez que yo escuché. No digo que no he escuchado, simplemente que desconozco la última vez que escuché una prédica o una enseñanza de esta forma. ¿Y por qué es que evitamos hablar o pensar de la excelencia? Quizás por algunos es cuestión de humildad. Pensar ser excelente parece muy orgulloso, ¿no? Si yo me califico como excelente, parece que yo estoy poniéndome como la regla para los demás. O quizás es porque parece ser una búsqueda muy mundana, compararme con otros con el fin de ser algo más de lo que son ellos. Parece ser algo muy mundano y no es algo en que lo debe meter un creyente. Pero más probable es que hay razones más fundamentales que aún estas. Pensamos que la excelencia es solamente para los eruditos o los que son maestros de su especialidad. Solamente ellos pueden llegar a ser excelentes porque son ellos los que realmente son la medida de la excelencia. Pensamos que la excelencia es un mito, algo imposible o fuera de nuestro alcance. No es posible que uno de nosotros pudiéramos llegar a ser excelentes en sí. O pensamos que la excelencia es resultado de la fuerza humana. Y por esto no nos gusta pensar de esto, porque nos gusta pensar, nos agrada pensar de lo que es Dios y lo que somos nosotros. O quizás aún pensamos que la excelencia es igual al perfeccionismo. Y para ser en sí excelentes debemos ser perfectos. Y siendo que ninguno de nosotros es perfecto, tampoco ninguno de nosotros es excelente. Pero cada una de estas razones viene de una definición incorrecta de la excelencia. Bíblicamente, la excelencia no es para algunos, es para todos.
Todos nosotros debemos ser excelentes porque Dios es excelente. No es imposible, sino es posible lograr a través de entender y aplicar principios bíblicos. Es posible que seamos excelentes, aún tengamos excelencia académica, si entendemos y aplicamos principios bíblicos. No es producto de la fuerza humana, sino la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en la persona. Y no es perfeccionismo, sino buscar ser lo que Dios me creó a ser. La realidad es que Dios nos ha creado y nos ha llamado a la excelencia como creyentes. Nos creó con el fin de ser la imagen real de su persona. Y más para creyentes, Dios tiene el propósito de que lleguemos a ser a la medida de la estatura de Cristo, no simplemente la perfección sin pecado, sino la excelencia total en cada área de nuestras vidas. Entonces, como una definición de la excelencia bíblica, vamos a pensarlo así. Dios nos ha llamado a vivir y a hacer con diligencia y con distinción. Dios nos ha llamado a vivir y a hacer con diligencia y con distinción. Noten así que es tanto el hacer como el ser. A menudo pensamos de excelencia como una habilidad. Alguien que juega fútbol es excelente porque ya toca la pelota muy bien, porque ya se distingue por lo que hace. Alguien que cocina de una manera excelente se distinga porque produce platos perfectos, platos que son sumamente agradables. Y alguien que canta perfectamente es alguien que tiene una capacidad, quizás aún una habilidad sobrenatural, podemos decir, no tan normal, en que la persona puede cantar de una forma tremenda. Y esto se aplica a todas las áreas de la vida. Pensamos de hacer más que el ser. Sin embargo, realmente lo que hace la persona es solamente el producto de lo que es la persona desde antes. Es cierto que una persona que juega fútbol puede ser excelente, pero no solamente por lo que hace, sino por lo que es. Porque se ha entrenado de una forma muy tremenda, de una forma muy dura, porque está haciendo toda su fuerza cada día para lograr el éxito en cada cosa. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, no puede ser el buen árbol, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, si no somos excelentes de manera íntima de nuestro carácter interno, tampoco podemos hacer cosas excelentes con nuestras vidas. La excelencia bíblica se funda en el carácter de Dios, en su imagen en nosotros. Y es algo que debemos buscar y anhelar, aunque quizás no es nuestra realidad todavía, debe ser siempre nuestra ambición. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es una vida que muestra la excelencia bíblica? ¿Cómo es una vida que realmente vive conforme a la excelencia de Dios? Y propongamos que la vida que muestra la excelencia bíblica es una vida que muestra la persona y la obra de Dios en todo lo que la persona es y todo lo que la persona hace. La vida que muestra la excelencia bíblica es una vida que muestra la persona y la obra de Dios en todo lo que la persona es y todo lo que la persona hace. Y vamos a considerar en sí dos puntos claros para nosotros esta mañana. Primeramente, Dios es la imagen perfecta de la excelencia. Dios es la imagen perfecta o es el estándar perfecto de la excelencia académica o de la excelencia en sí. Dios es excelente en su carácter y en todas sus obras. No hay ninguna parte de Dios en que no es excelente. No hay nada que le falta. Todo lo que es se define como la suma perfección de cada atributo. Y de esta forma, aún nuestras definiciones de emociones y de capacidades se fundan en la definición de lo que Dios es. Cuando pensamos de amor como creyentes, inmediatamente corremos a la persona de Dios, porque Él es la definición de cuál es el amor real. Cuando pensamos de paciencia, la paciencia no se define por el límite humano, sino por lo que es Dios hacia y para nosotros. La gracia no es simplemente una calidad humana en que la persona tiene la disposición de ser
lleno de gracia, lleno de bondad hacia otra persona, sino es lo que Dios es para nosotros. La justicia igual, cada otra característica de Dios igual. Cuando pensamos de Dios, Dios es la suma perfección de cada cosa y esto es en sí la excelencia. Más todas sus obras muestran su excelencia. Génesis capítulo 1 resuena la descripción de todo como bueno y termina diciendo que todo era bueno de gran manera. Ni con miles de vidas pudiéramos sondear las profundidades de su excelencia como mostrada a través de sus obras. Y en sí Dios es la imagen de perfección y la imagen perfecta de la excelencia. Sin embargo, el Nuevo Testamento habla pocas veces de una forma directa del concepto de la excelencia. La palabra griega muestra que excelencia es una bondad, es un acto de gracia, es una virtud y aún es una rectitud moral. Entonces, en sí vemos que es una cosa que se habla en el Nuevo Testamento, aunque se habla pocas veces. Y déjame leer algunos versículos rápidamente para destacar cómo es que la Biblia trata, cómo es que el Nuevo Testamento trata con esa cosa de la excelencia. Dice Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra virtud ahí en este versículo es la palabra que se traduce en otros momentos como excelencia. Entonces Pablo dice, si hay excelencia, cualquier excelencia, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Primero de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes o las excelencias de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el texto donde estaremos esta mañana, les invito a que vayan conmigo a 2 de Pedro 1, 3 a 11. 2 de Pedro 1 y los versículos 3 a 11. Mientras que busquen, voy a leer dos versículos que destacan este término 3 veces. Dice 2 de Pedro 1, 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, que es la misma palabra excelencia, añadid a vuestra fe excelencia y a la excelencia conocimiento. Entonces vamos a considerar en estos breves minutos hoy lo que nos enseña 2 de Pedro 1 sobre la excelencia en la vida de cada creyente. Vemos claramente que Dios es la imagen perfecta de la excelencia y es por esto porque podemos meditar y pensar de las cosas correctas, de las cosas verdaderas, honestas, justas, puras, amables, las cosas que tienen buen nombre. También como su santo pueblo podemos anunciar sus excelencias, porque Él nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y nos llamó también por su gloria y excelencia para su gloria y excelencia, para que añadimos a nuestra fe virtud que es excelencia en sí. Entonces, Pedro nos dice en 2 de Pedro 1, puedo buscar la excelencia por lo que Dios hace en mí. Hermanos, la excelencia no es solamente una cosa leve, no es una cosa solamente para los eruditos, no es solamente una cosa que queremos lograr pero jamás podemos hacer, sino la excelencia es una cosa que podemos lograr por lo que Dios está haciendo en nosotros. Podemos buscar la excelencia por lo que Dios hace en nosotros. ¿Realmente puedo vivir suficientemente bueno para lograr las expectativas de Dios? Y la realidad es que en mi carne no puedo hacerlo, pero Dios ya ha provisto la manera de hacerlo. Y no hay ninguna excusa, porque Dios tiene en sí la verdad y la realidad, y por su trabajo en nosotros podemos ser excelentes. Este pasaje presume que somos creados en la imagen de Dios y tenemos una relación con Él a través de Jesucristo. Entonces, si no es nuestra realidad que somos creados en la imagen de Dios, y ni que somos creyentes, no vamos a poder tener la excelencia, pero sí somos creados en la imagen de Dios. Aún hasta la persona más cruel, más pecador en la vida,
somos creados en la imagen de Dios y también a través de nuestra relación con Él podemos tener la excelencia y vivir la excelencia. Noten conmigo, voy a leer el texto en sí y de ahí vamos a hacer algunas observaciones versículo por versículo. Dice el texto 1 de Pedro 1, 3 a 11, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellos llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, o que podemos decir excelencia, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro nos dice inmediatamente en el versículo 3 que somos llamados por y aún para la propia gloria y la excelencia de Dios. Él nos llamó a través de su gloria y a través de su excelencia y nos llamó con el fin de que seamos nosotros unas personas que muestran claramente la gloria y la excelencia de Dios. Y hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para la búsqueda de esta excelencia en y a través de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a través de nuestra relación con Jesucristo. Todo lo que es necesario para la vida mundana, la vida aquí en esta tierra y aún para la vida espiritual, la vida con Dios, una buena relación con Él y con otras personas, se nos da a través de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Dios nos reveló el conocimiento íntimo y pleno de la persona de Jesucristo para que seamos excelentes. No debemos dejar de pensar de esto. Nos reveló el conocimiento íntimo y pleno de la persona de Jesucristo para que seamos excelentes. Es con este fin de perfeccionarnos, de hacernos excelentes. Y el versículo 4 nos muestra que también somos receptores de las preciosas promesas de Dios y participantes de la naturaleza divina a través del Espíritu de Dios, al haber escapado de la corrupción y de la concupiscencia. Entonces, Él nos ha dado todas estas promesas por habernos sacado del pecado, por habernos sacado de la maldad que hay. Y nos ha cambiado desde adentro hacia afuera para ser más como Él. Es un proceso que ya comenzó, pero no ha terminado todavía. Entonces, aunque ha comenzado el proceso de nuestra santificación, de nuestra purificación, de hacernos excelentes, este proceso jamás se acaba antes de nuestra estadía con Él allá en el cielo. Quizás estamos tentados a aflojarnos, a descansar en lo que Cristo ya ha hecho. Nos contentamos con lo bueno y dejamos de buscar lo excelente. Esto es un problema para cada uno de nosotros. Nos contentamos con la realidad, con lo que es suficiente para sacar buenas notas, con lo que es suficiente para decir que estamos sirviendo de Dios en vez de contentarnos con lo que realmente es excelente. Pero Pedro anticipa nuestra flojera y dice que debemos poner toda diligencia, versículo 5, es trabajar con todo nuestro poder y ser. No es simplemente contentarnos con lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. No es simplemente contentarnos con lo que ya estamos siendo hechos por la gracia y la voluntad de Dios, pero es poner nuestra fuerza, nuestra diligencia, todo nuestro poder y todo nuestro ser a esta meta de ser excelentes como Él,
debemos hacer todo lo posible para perseguir una serie de virtudes cristianas. Y el principal en el versículo 5 es la excelencia. Dice Pedro que debemos agregar a la fe, agregar a nuestra fe. La fe es lo que ya nos salvó, es lo que ya está trabajando en nosotros, pero más allá que simplemente la fe, debemos buscar poner virtud, que es excelencia moral y pureza. Tanto como Dios es excelente, debemos nosotros agregar encima de nuestra fe esta cosa de ser excelentes como Dios es excelente. A la virtud agregamos conocimiento, la capacidad de entender y aplicar la voluntad de Dios. Entonces, una vez que tengamos o estemos en este camino de ser excelentes, moralmente puros como Dios es, debemos también agregar la capacidad de entender y aplicar la voluntad de Dios. De allí agregamos dominio propio, que es la abnegación. Es realmente ser controlado por el Espíritu Santo, porque no puedo hacer nada para controlarme a mí mismo. No puedo controlarme, debo ser controlado por el Espíritu Santo. Entonces Pedro dice dominio propio, pero entendiendo de lo demás escrituras que esto viene a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Al dominio propio añadimos la paciencia. La paciencia bíblicamente es la perseverancia, firmeza en todo y a través de todo. Ya vivimos en momentos difíciles, aunque quizás en estos mismos momentos nos damos cuenta de una manera más íntima de lo que realmente es la dificultad alrededor. Siempre vivimos en momentos difíciles, siempre vivimos en momentos en que andamos en un mundo en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios, y el mundo en sí gira en contra de la palabra de Dios. Pero debemos ser pacientes, perseverando, firmeza bajo todo y a través de todo. Y a esto añadimos piedad, que es una vida conforme a su propósito. En sí hay una palabra que describe la persona de Dios, es esa palabra griega que se traduce piedad. Que Dios es un Dios justo, santo, perfecto, y esta palabra nos indica que debemos vivir vidas conformes a su propósito. A esto añadimos afecto fraternal, es amar como Cristo nos ama. Es una acción, no solamente un sentimiento. No es simplemente decir, ya te quiero, te aprecio, te amo, sino es vivir una vida de acción marcada por este afecto fraternal. Y a esto, encima de todo, el amor, que es el pegamento que une a todo, es la verdad en acción. Entonces, Pedro dice que debemos estar agregando estas cosas a nuestras vidas espirituales. Sin embargo, estas cosas son, como el comienzo de todo esto, es la excelencia. Si queremos poder realmente tener el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, debemos primeramente ser excelentes. Y Pedro dice en el versículo 8, si crecemos en estas virtudes, no seremos inútiles ni infructuosos en nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Hay un gran esfuerzo personal que resulta en gran beneficio personal. Llevamos fruto que le agrada a Dios. Entonces, si estamos haciendo todas esas cosas, abunda en nosotros fruto y no somos en sí ociosos, sin fruto, con respecto al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Pero si no perseguimos estas virtudes, versículo 9, seremos ciegos, habiendo olvidado de nuestra purificación de los pecados anteriores. Entonces, no hay otro camino. O sigamos con esto y llevamos fruto, o no sigamos con esto y llegamos a ser ciegos, habiéndonos olvidado de nuestra perfección. Fracasar y fallar, dice Pedro, es igual a olvidarnos del sacrificio de Cristo. No es un fracaso mental en sí, como pensamos muchas veces del olvido, sino es un fracaso que abarca toda la vida. Es vivir de una manera que menosprecia o descuida la obra de Dios, de Cristo en nosotros. Y termina diciendo en los versículos 10 y 11, si las perseguimos, confirmaremos nuestro llamado y elección. La entrada del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo estará abierta a nosotros. Entonces, aunque muchas veces nuestro llamado y nuestra elección se tratan de una forma de Dios, que la elección y el llamado son de parte de Dios, Pedro nos dice que debemos poner manos a la obra
para mostrar que realmente, para confirmar que realmente somos llamados y escogidos por Dios. Y es esta fuerza que muestra que realmente somos salvos y estaremos aceptados en el cielo. La misma diligencia que aplicamos a nuestro crecimiento ahora se aplica a nuestra santificación. La persona que vive de esta manera muestra que es un creyente verdadero. Es un estilo de vida que anticipa estar en la presencia de Dios. Requiere mucho esfuerzo y rinde gran recompensa. Es un estilo de vida que vive ahora como un día seremos ante Él. No es una verdad de salvación, sino una verdad de santificación y discipulado. Entonces debemos preguntarnos en nuestro estudio personal, en nuestras clases, en los tiempos de la prédica, ¿realmente estas virtudes cristianas son suficientemente claras y importantes en nuestras vidas? ¿Está realmente frente a nosotros siempre el crecer en estas cosas? Hermanos, cada uno de nosotros debemos buscar la excelencia como una persona. Muy antes de buscar excelencia académica, busca la excelencia como persona. Busca la excelencia como hijo o hija de tus padres. Busca la excelencia como esposo o esposa. Busca la excelencia como padre y madre. Busca la excelencia como alumno o alumna. Busca la excelencia como profesor o profesora. Busca la excelencia como hijo o hija de Dios. Debemos buscar la excelencia no solamente en lo que es nuestro trabajo, nuestra labor, sino debemos buscar la excelencia en lo que somos ante Dios. Buscamos la excelencia en nuestra moralidad, nuestro estudio, nuestras relaciones personales. No podemos ser excelentes ni realmente glorificar a Dios sin lograr la excelencia en cada área. Ser excelente en nuestro estudio y no en nuestra moralidad lleva a la ruina. Ser excelente en nuestras relaciones y no en nuestro estudio lleva a menospreciar la verdad por estimar más la opinión de otras personas. Ser excelente en nuestra moralidad y no en nuestro estudio, en nuestras relaciones, lleva a ser hipócrita en nuestro tratamiento de los demás. Entonces, debemos tomar la decisión una vez para siempre y cada día tras cada día de anhelar ser excelentes para poder mostrar la gloria de Dios a los demás, no para nuestro propio reconocimiento. Dios es la imagen de la excelencia. No hay otra imagen. Es la imagen perfecta de la excelencia. Y puedo buscar la excelencia por lo que Dios hace en mí. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por su gracia, para su gloria, podemos ser excelentes como Dios es excelente. Mañana, a esta misma hora, vamos a continuar de nuevo estudiando lo que es el ser excelente con el fin de tener y mostrar la excelencia académica. Vamos a orar. Dios, ayúdanos a poder entender y poner en práctica las cosas que estamos viendo en tu palabra. No solamente para llenar nuestras mentes con más datos, no solamente con el fin de poder decir que conozcamos más de otros, de ninguna manera orgullosa o egoísta, pero sin embargo que seamos excelentes para tu honra y gloria. Tú nos has llamado por tu gloria y por tu excelencia, por tu gracia, para que seamos nosotros excelentes, para que mostremos nosotros de una manera clara y una manera íntima lo que es realmente tu excelencia. Dios, ayúdanos en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, palabras, pensamientos, trato a los demás, aún en nuestra relación contigo a través del día de hoy, a poder mostrar la excelencia de tu persona. Para tu honra y gloria, oremos esto en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.